Hola, soy Akane Hualca, egresada de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Barranca. En esta oportunidad nos encontramos en la secuencia de UNAPLE y vamos a hablar acerca del Día Internacional del Libro, por qué se celebra el 23 de abril, cuál es su objetivo y a quiénes se le conmemora. El Día Internacional del Libro se conmemora cada 23 de abril. Es un día en el que se celebra y se fomenta la lectura, la industria editorial, la creación literaria y además también la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Asimismo, es importante señalar que a partir del año 1995 esta celebración es promovida por la UNESCO y actualmente lo celebran más de 100 países. Pero surge la pregunta, ¿por qué se celebra cada 23 de abril el Día Internacional del Libro? Bien, esta celebración se origina en la ciudad de Cataluña por el escritor Vicente Clavel Andrés, quien se dedicó en vida a la difusión de la cultura, de obras, de historia, de traducciones a través de los libros en la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923. Él tuvo un proyecto muy marcado, su difusión era sumamente importante para él. Es por ello que en el año 1926 el rey Alfonso XIII de España lo aprueba mediante un decreto. Ahora, eso no es todo, porque anteriormente la fecha en la que se celebraba el Día Internacional del Libro no era los 23 de abril, sino se celebraba el 7 de octubre. Esto porque anteriormente se pensaba y se creía que Miguel de Cervantes Saavedra había nacido el 7 de octubre. Dicho sea de paso, se menciona que Vicente Clavel Andrés era un admirante de Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, con el tiempo se pudo corroborar que dicho dato era erróneo, por lo que en el año 1930 se hace un cambio y se cambia al 23 de abril la celebración del Día Internacional del Libro, siendo que además esta fecha coincide con el fallecimiento de 3 grandes genios de la literatura universal en el año 1616. Ahora, ¿quiénes son estos 3 grandes genios de la literatura? En primer momento, pues tenemos a Miguel Cervantes de Saavedra, a William Shakespeare y por último a Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, ¿por qué se les considera a los 3 escritores que acabo de mencionar como uno de los grandes genios de la literatura universal? Bien, vamos a empezar con el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, o mejor conocido como el Manco de Lepardo. Él nació el 29 de septiembre del año 1547 y fallece un 22 de abril. Sin embargo, él es enterrado un 23 de abril en la ciudad de Madrid, España. Es por ello que se le toma en consideración en esta conmemoración. Asimismo, él es ampliamente considerado como una de las grandes figuras literarias en la lengua española. Él era un novelista, un poeta, un dramaturgo y un soldado español. Él es el autor del famosísimo libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o habitualmente conocido como El Quijote. Este libro es mundialmente conocido y considerado por muchos críticos como una obra magistral. E incluso esta obra dio a nacer muchas ramas de la literatura. Es por ello que incluso este libro se toma en consideración como un estudio. Asimismo, este libro en sus ediciones y traducciones es solamente superada por la Biblia. Bien, ahora empezamos con el escritor William Shakespeare. William Shakespeare es conocido como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Él nació en el mes de abril del año 1564. Algunos historiadores indican que él nació un 23 de abril, pero esto no se tiene corroborado, pero la muerte de él sí fue corroborado y murió el 23 de abril
de 1616 en el Reino de Inglaterra. Él fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Él es considerado uno de los escritores más importantes de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Sus libros han sido ampliamente leídos y además también han sido representados en obras teatrales. Entre sus obras más afamadas y más aclamadas se tiene a Hamlet, Otelo, Macbeth y Romeo y Julieta, entre otras obras que no tienen pierde. Ahora vamos a ir por el último, pero no menos importante, ya que es nuestro compatriota, el escritor Inca Garcilaso de la Vega. Él es bautizado con los nombres de sus antepasados como Gómez Suárez de Figueroa. Él nació el 12 de abril del año 1539 en Perú, en Cusco, y falleció el año 1616 en el día 23 de abril, en Córdoba, España. Él fue un escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica y se le considera como el primer mestizo de la cultura americana y que supo cómo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, ¿no? Que era la inca y además también la española. Su obra cumbre es Los comentarios reales de los incas. Dicha obra es una gran expresión, expresa de una manera muy explícita, de una manera muy intensa, el dilema cultural y así también el drama interno que tenía al ser una persona con un mestizo, de ser un mestizo americano. Esta obra se divide en 9 libros, con detalles e informaciones y recopilaciones de crónicas que realizaba el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En este periodo. Asimismo, este libro fue sumamente criticado, fue muy admirado e incluso se podría decir que fue repudiado por algunos españoles, ya que este libro retrataba la realidad de los españoles con los incas, cómo era el trato de los incas con los españoles, y simplemente pues a los españoles no les parecía que se retratara el hecho. Es por ello que la corona española prohíbe su venta, prohíbe su difusión y por lo tanto se queda un momento en stop, ¿no? Sin embargo, pasaron los años. Hubieron personas, escritores, que tomaron importancia a las crónicas, a los libros que había escrito el Inca Garcilaso de la Vega, y es por eso que hoy en día lo tenemos nosotros a la mano y podemos acceder a ello. Es por ello que personalmente pues considero que cada peruano debería tener en su biblioteca personal el libro de los comentarios reales, porque se narra la historia, las tradiciones, las costumbres de nuestros ancestros y así también del antiguo Perú. Bien, ahora ya sabemos y conocemos por qué se celebra el Día Internacional del Libro cada 23 de abril, y es debido a la conmemoración de estos 3 grandes genios de la literatura universal. Recordemos que es por Miguel Cervantes de Saavedra, por William Shakespeare y por el Inca Garcilaso de la Vega, que fallecieron el 23 de abril en el año 1616. Además también esta celebración, como mencioné desde un principio, fomenta la literatura, la creación de la literatura, fomenta además el cuidado de la protección intelectual de estos autores. Asimismo, la literatura indica el espíritu cultural que no se pierda, que se mantenga vivo, y además para que los jóvenes se puedan alentar a tener una vocación propia de la lectura. Y por último, quiero mencionar que mi libro favorito es Rayuela, de Julio Cortázar, y quisiera saber cuál es tu libro favorito.